Aló, soy Christopher aquí de nuevo para leer aquí en voz alta un texto. Esta vez es una biografía de Marx, el primer capítulo. Me gustó mucho el título cuando vi en la librería y pues se vino conmigo a la casa. Es Karl Marx. Ka- Karl, Karl Marx o El espíritu del mundo. Y está escrita por Jacques Attali, que era un señor francés. Es economista, ensayista y pues ha servido como asesor al gobierno ahí, ejecutivo de Francia. También ha sido presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Y pues sí, ha tenido ahí varias intervenciones, ¿no?, en la vida pública francesa. Tiene una pequeña introducción de 2 páginas que pensaba no leer, pues, pero bueno, pues igual nos la echamos. La razón por la que pensaba no leerla es por censurarla, porque dice cosas, una cosa, ¿no? Una crítica, 2 cosas a las que puedo criticar, ¿no? Procuraré más adelante en la lectura no interjectar mis comentarios, pero aquí antes de empezar, pues lo que quería censurar, ¿no? Estas primeras páginas es la equiparación criminal entre el nazismo y estalinismo, entre comillas, que le llamo criminal porque pues es una mentira total hecha por los anticomunistas y la gente que se lo cree, para igualar a gente que eran en realidad enemigos a muerte, literalmente a muerte, que es pues el comunismo y los nazis, ¿no? Los nazis eran anticomunistas de nacimiento, igual los fascistas existían de origen para pelear contra el comunismo. Entonces esta equiparación que hacen sobre todo la gente de la academia burguesa o influenciada por pues, los países capitalistas, es esta equiparación, ¿no?, del totalitarismo o el autoritarianismo, ¿no?, con la que quieren equiparar, incluso denostar y legalizar el comunismo. Pasado eso en países como Polonia, bueno, eso no es en esa región, ¿no?, pero en Indonesia también se llega al comunismo, ¿no? Pues es una tendencia que los anticomunistas hacen. Y ya, pues, ¿no? Es como pues una forma de confundir a los amigos con enemigos, recordando ahí a uno que era nazi, ¿no? Carl Schmitt, pero pues también dejó su legado político, teórico importante, hablando precisamente sobre eso, ¿no? De la importancia de reconocer las relaciones de amistad y enemistad reales, sino pues las que nos quieren hacer creer, ¿no? Y otras cosas que seguramente aportó el compañero ese. Pero bueno, entonces pues era una de las razones por las que no quería decirles esta introducción, pero full disclosure, ¿no? Entonces ahí esa es la primera razón. Y bueno, más una mención pasada, pero pues para uno que tiene esta identidad no comunista, este modo de vivir el mundo y de querer lidiar con él, pues es insultante, así, es una atrocidad ahí. Pero bueno, y la otra es porque más abajo en la introducción se refiere a esta es otra cosa que es súper, es la ideología dominante, digamos, ¿no? Es lo normal. Si vas a cualquier parte, cualquier universidad mexicana, casi cualquier libro mexicano, y de otros países no se diga, ¿no? También en Estados Unidos, en Europa, eso es lo más normal. La cuestión de la democracia, ¿no? Y hablar de la democracia hoy. Entonces, eso a mí se me hace una ultra estupidez. Es como, estábamos hablando de democracia, pero en realidad evidentemente vivimos en oligarquías. Entonces, que la gente venga y nos hable de que, la democracia, como aquí abajo, que dice la introducción, más adelante que lo voy a leer, dice, la democracia está tratando de conquistar el mundo. Es como, ¿a poco sí, pa? ¿En qué momento nos preguntaron a nosotros si lo queríamos hacer, no? O sea, si tenemos una democracia, pues mínimo habría mecanismos de consulta, ¿no? Ya de perdida. Pero pues una democracia ni siquiera son los mecanismos de consulta, ni que se nos tome en cuenta. Eso, pues, es ridículo, ¿no? Considerar que eso fuera democracia. Ni las votaciones, ni las elecciones son democracia. Las oligarquías como, pues, la República de Venecia, ¿no? Tenían sus elecciones. También el Sacro Imperio Romano, germánico, pues tenía sus elecciones, ¿no? Entonces, eso no es una democracia.
Y pues ya, ¿no? Lo, lo remarco porque para mí es una cuestión así como que la ves todos los días, ¿no? Y es como si la gente viviera hablando de que lo seco es mojado, ¿no? Y entonces, sí, está cabrón lo seco, ¿no? Sí, no sé, quiero decir como que se acepta una mentira evidente y se vuelve la realidad y se repite, y entonces por eso nos hablan luego de que el odio a la democracia o la democracia ha fallado, como dice Homero Simpson, ¿no? La democracia no funciona. Es como, ok, o sea, no digo que no se pueda criticar la democracia, ¿no? Hay muchas críticas varias a la democracia, como hacían ya compañeros de la antigua Grecia, pero al menos ellos sabiendo de lo que están hablando, ¿no? No como ahora que se critica a estos modelos de democracia liberal, entre comillas, como la palabra democracia, o democracia, entre comillas, representativa, y se habla de eso como si fuera democracia, ¿no? En realidad, pues, es una farsa, o sea, la democracia, si la entendemos como los antiguos griegos, es un estado donde la clase dominante es la clase pobre y la clase pobre es libre. Entonces, eso no se cumple, ¿no? En México la clase dominante es la clase pobre, en Estados Unidos la clase dominante es la clase pobre, ¿en qué país, no? Del mundo la clase dominante es la clase pobre y son libres, ¿no? Entonces ya de ahí pues es una pregunta mínimo, bueno, que se puede decir, ¿no? O sea, es que es un intento de resignificación, y yo iba a decir mínimo en la República Popular China se habla del concepto de nueva democracia, ¿no? Entonces ellos tienen su idea de que están haciendo una democracia nueva con lo que ellos tienen de gobierno ahorita para, según lo argumentan, es un modelo democrático, ¿no? Tiene esa intención. Y iba a decir por lo menos, ¿no? Porque, o sea, acá en cambio en el occidente se ha dado por sentado, o sea, equiparado el concepto de democracia liberal con democracia, y pues se habla de esta forma moderna de gobierno que es evidentemente oligárquica, ¿no? O sea, incluso la representatividad es una estupidez, si se quiere hacer algo democrático en cierta forma, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? A lo mejor en el pasado pues no había la capacidad de consultar o de que las personas participaran directamente, entonces se necesitaba pues alguna forma de consolidar, ¿no? Pero digo que es una estupidez porque automáticamente se va a hacer una oligarquía, o sea, si centralizamos la toma de decisiones a unas personas electas, eh, que se legitiman por esa elección, automáticamente se van a volver pues unos centros ahí de capital, ¿no? De capital político, no sé, de una fuerza para ejercer su voluntad o actuar de formas diferentes que pues no tienen estas personas, ¿no? Entonces se vuelven a ser un grupo reducido pues, una oligarquía, perdón, automática. Entonces, pues eso, ¿no? Son mis críticas ahí que reitero aquí porque es como dije, ¿no? Para mí es algo como súper evidente y aberrante. Entonces, es una de esas cosas, quizá la más, que repito, ¿no? Entonces, sí, sí, cuando muera yo, pues mínimo espero que si a alguien le importa, se acuerden de que yo estoy en contra de estos conceptos de democracia, hablar de democracia ahorita, porque pues vivimos en un modelo de existencia que no cumple con la definición original, y pues la resignificación para mí es muy evidentemente un truco, ¿no? Pues para legitimar la oligarquía con la palabra democracia y hacer que todo se vea sano y bonito y legítimo, y si no sale bien es tu culpa porque no votas, ¿no? Entonces, ese tipo de trucos estúpidos, ¿no? Que, o sea, estúpidos para las personas a las que se lo ejercen, ¿no? Es como que te hacen tonto, en el sentido de estúpidos, pero pues muy inteligentes para las personas que lo ejercen, ¿no? En el sentido de que pues lo hacen a propósito para obtener unos objetivos, ¿no? Incluso me acuerdo seguido cuando hablo de esto, o lo pienso, mm, de los papeles federalistas de Estados Unidos. Hay uno que es el número 10, no sé si escribió Alexander Hamilton, no me acuerdo. Pero el punto es que ese documento expresa una posición que se tenía cuando estaba fundado Estados Unidos, o se estaba desarrollando así pues su gobierno en los primeros años, en contra precisamente de que las mayorías decidieran qué iba a pasar, y lo critican como faccionalismo, ¿no? Entonces, como, es que, o sea, si se hace una facción de la mayoría, pues siempre van a decidir qué va a pasar y se va a hacer como, pues, eh, una dictadura de la mayoría, ¿no? Así como una tiranía democrática, ¿no? Algo así. Y es como, pues, o sea, ese siempre fue el riesgo, ¿no? Y la gente que es demócrata lo asumimos realmente. O sea, yo me considero, siendo comunista, pues un verdadero demócrata, ¿no? Alguien que quiere que la clase mayoritaria, que la clase pobre, sea libre y gobierne.
En ese sentido, pues para mí eso es mucho más cercano a mis ideas, ¿no? Que creo que nos ofrecen acá. Y que en este tipo de textos, como el Federalista número 10 se ve pues bien evidente, ¿no? Este tipo de truco donde es como, pues no queremos que la mayoría decida qué va a pasar. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esta mecánica para, no sé, impedir, dividir ahí la forma de gobierno a modo de que no se pueda imponer la voluntad de la mayoría? Eh, Así imposiblemente, ¿no? Así imposibilitar eso. Entonces, pues, ¿y qué es lo que vemos en la política estadounidense actual? Pues que se ha logrado, ¿no? Como tienen este duopolio que dicen, dos partidos principales, los cuales, pues, o sea, es como que es rojo o es azul, cualquier otra cosa, cállate, o sea, vota por los verdes si quieres, pero eso no, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Es como, o sea, no hay una posibilidad real para que en el sistema establecido se haga otra vía, ni siquiera como liberal, capitalista, reformista, ¿no? Como Bernie Sanders o como los verdes de Estados Unidos, o sea, ni eso, ¿no? Es como que no. Hay conservadurismo azul o conservadurismo más grosero rojo. Entonces, síguete y cállate. Ya, pues no, este es lo que nos venden como democracia, y pues a mí se me hace aberrante y por eso todo este prefacio que estoy haciendo a la introducción, pues porque, no sé, esa es la realidad en la que vivo, ¿no? Y me resulta terrible. Entonces, bueno, ahora sí, pasando a estas dos primeras páginas de introducción, sin más preámbulo, que ya largo, les leo. Introducción. Ningún autor tuvo más lectores, ningún revolucionario concitó más esperanzas, ningún ideólogo suscitó más exégesis, y fuera de algunos fundadores de religiones, ningún hombre ejerció sobre el mundo una influencia comparable a la que tuvo Karl Marx en el siglo XX. Sin embargo, justo antes del amanecer del siguiente siglo, en el que nos encontramos ahora, sus teorías, su concepción del mundo fueron universalmente rechazadas. Mentira. Aquí sí voy a interpretar cosas porque se da la verga. Mentira, ¿no? En mi opinión. La práctica política construida, o sea, no fueron universalmente rechazadas, que es China y Cuba y millones de gente, o no sé cuántos seamos, ¿no? Pues cientos de miles probablemente mínimo, que somos comunistas en todo el mundo. Nosotros no somos parte del universo, según este señor, pero bueno. La práctica política construida alrededor de su nombre fue arrojada al tacho de basura de la historia. Hoy en día, voy a leer con un tono medio ridículo cuando diga cosas que me parecen ridículas, ¿no? Hoy en día, casi nadie lo estudia. Y es de buen tono sostener que se equivocó al creer moribundo al capitalismo y a la vuelta de la esquina el socialismo. Muchos lo consideran el principal responsable de algunos de los mayores crímenes de la historia, y en particular de las peores perversiones que marcaron el fin del anterior milenio, del nazismo al estalinismo. Entre paréntesis mío, ¿no? Pues el nazismo, o sea, es como queremos querer culpar a Marx, ¿no? Y, o sea, al marxismo, o lo que sea de eso, pues como, no sé, querer culpar a la medicina de la enfermedad. O sea, estaban como poniendo el orden al revés, ¿no? Quiero decir, los nazis surgieron en contra del marxismo, o sea, ¿cómo vas a culpar a ese hombre por lo que hicieron en contra de él, ¿no? Como que la gente se enojó, o ciertos sectores de las clases dominantes se enojaron tanto con él, porque tuvieron tanto miedo que hicieron a los nazis, o dejaron que surgieran, ¿no? Eso no, pues, no se lo podemos atribuir a Marx, pero bueno. Siguiendo. Sin embargo, cuando se lee su obra de cerca, se descubre que mucho antes de que todo el mundo vio que el capitalismo constituía una liberación de las alienaciones anteriores. Se descubre también que jamás lo consideró en agonía y que nunca creyó posible el socialismo en un solo país, sino que, por el contrario, hizo la apología del libre cambio y de la globalización y previó que la revolución, si llegaba, solo lo haría como la superación de un capitalismo universal. Cuando se descubre su vida, también se toma conciencia de la increíble actualidad de este extraordinario destino considerado en todas sus contradicciones. Primero, porque el siglo que atravesó se parece de manera sorprendente al nuestro. Como hoy el mundo estaba dominado demográficamente por el Asia y económicamente por el mundo anglosajón. Como hoy, la democracia y el mercado trataban de conquistar el planeta. Como hoy, las tecnologías revolucionaban la producción de energía y de objetos, las comunicaciones, las artes, las ideologías, y anunciaban una formidable reducción del rigor y la dificultad del trabajo. Como hoy, nadie sabía si los mercados estaban en vísperas de una ola de crecimiento sin precedentes, perdón, o del paroxismo de sus contradicciones. Paroxismo de sus contradicciones. Como hoy,
Las desigualdades entre los más poderosos y los más miserables eran considerables. ¿Cómo dice cuando alguien dice algo de menos? Understatement dicen en inglés, ¿no? Pero bueno, como hoy, algunos grupos de presión, a veces violentos, hasta desesperados, se oponían a la globalización de los mercados, al ascenso de la democracia, entre comillas, y a la secularización. Como hoy, alguna gente tenía esperanza en otra vida más fraterna, que liberaría a los hombres de la miseria, de la alienación y del sufrimiento. Como hoy, una gran cantidad de escritores y de políticos se disputaban el honor de haber encontrado el camino para conducir a esa meta a los hombres, por las buenas o por las malas. Como hoy, algunos hombres y mujeres valientes, en particular periodistas como Marx, morían por la libertad de hablar, de escribir, de pensar. Como hoy, por último, el capitalismo reinaba como dueño y señor, influyendo en todas partes en el costo del trabajo, moderando la organización del mundo sobre la de las naciones europeas. Y también porque su acción se encuentra en la fuente de lo que constituye la esencia de nuestro presente. Fue una de las instituciones que él fundó, la Internacional, donde nació la socialdemocracia. Fue caricaturizando su ideal como se edificaron algunas de las peores dictaduras del siglo pasado, cuyas secuelas todavía padecen en varios continentes. Fue a través, entre paréntesis mío, porque este es un francés idiota, las peores dictaduras del siglo pasado, o sea, esos son países capitalistas, ¿no? Y claro que aún siguen seguimos padeciendo sus situaciones, pero bueno. Eh, ta, 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 Fue a través de las ciencias sociales, de las que fue uno de sus progenitores, como se moldeó nuestra concepción del Estado y de la historia. Es a través del periodismo al que perteneció como uno de sus más grandes profesionales que el mundo no cesa de comprenderse y por tanto de transformarse. Y por último, porque se halla en el punto de encuentro de todo cuanto constituye al hombre moderno occidental. Del judaísmo hereda la idea de que la pobreza es intolerable y de que la vida no tiene ningún valor a menos que permita mejorar el destino de la humanidad. Del cristianismo hereda el sueño de un porvenir liberador donde los hombres se amen unos a otros. Del renacimiento hereda la ambición de pensar el mundo racionalmente. De Prusia hereda la certeza de que la filosofía es la primera de las ciencias y de que el Estado es el corazón amenazante de todo poder. De Francia hereda la certidumbre de que la revolución es la condición de la independencia de los pueblos. De Inglaterra hereda la pasión de la democracia, del empirismo y de la economía política. Por último, de Europa hereda la pasión del universal y de la libertad. Dicen, ¿no? Pero bueno, a través de esas, a través de esas herencias que asume y recusa alternativamente, se convierte en el pensador político del universal y en el defensor de los débiles. Aunque algunos filósofos pensaron antes que él, al ser humano en su totalidad, es el primero que capta el mundo como un conjunto a la vez político, económico, científico y filosófico. Dudoso. Que es el primero, ¿no? A la manera de Hegel, su primer modelo de pensamiento pretende dar una lectura global de lo real, pero, a diferencia de él, solo ve lo real en la historia de los hombres y no ya en el reino de Dios. Manifestando una increíble sed de conocimientos en todas las disciplinas, en todas las lenguas, se desvela hasta su último aliento por abarcar la totalidad del mundo y de los resortes de la libertad humana. Es el espíritu del mundo. En suma, la extraordinaria trayectoria de este proscrito, fundador de la única religión nueva de estos últimos siglos, que alguien podría decir, no, hay estas otras religiones, no sé, incluso el sikhismo, ¿no? No tiene tanto que se fundó, pero esa es la más respetable de las nuevas religiones que hay otras como no religiones, ¿no? Como, entre comillas, religiones, como la cientología, que pues... Pero bueno, o el mormonismo, no sé lo que quieran. Pero sí, la cientología es la peor. Ta, 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 eh, La única religión nueva de estos últimos siglos nos hace comprender cómo nuestro presente se construyó sobre esos pocos hombres que, aunque los caminos del poder estaban abiertos para ellos, escogieron vivir como marginales, desprovistos para preservar su derecho a soñar con un mundo mejor. Tenemos para con ellos un deber de gratitud. Al mismo tiempo, el destino de su obra nos muestra cómo el mejor de los sueños llegó a derrapar en la peor barbarie. Bla, bla, bla. Malditos anticomunistas. Pero bueno, lo digo sin énfasis ni nostalgia. No soy ni nunca fui marxista en ningún sentido de la palabra, se nota.
La obra de Marx no me acompañó en mi juventud, se nota. Por increíble que pueda parecer, ni siquiera oí casi pronunciar su nombre durante mis estudios de ciencias, de derecho, de economía o de historia. No es increíble porque en la academia burguesa es normal, ¿no? Como se trata de borrar o ignorar lo más posible, como a Lenin, pues todavía menos, así, eso es como que, o sea, ahora ya sería Marx, ¿no? Pero en la facultad de filosofía, que hay un curso de Lenin como filósofo, la gente se quedaría como, ah, pero bueno. Eh, Mi primer contacto serio con él pasó por la lectura tardía de sus libros y por una correspondencia con el autor de Max, para Marx, ¿no? Luis Althusser. A partir de entonces, el personaje y la obra jamás me abandonaron. Marx me fascinó por la precisión de su pensamiento, la fuerza de su dialéctica, la potencia de su razonamiento, la claridad de sus análisis, la ferocidad de sus críticas, el humor de sus agudezas, la claridad de sus conceptos. Cada vez con mayor frecuencia, con el correr de mis investigaciones, experimenté la necesidad de saber lo que él pensaba del mercado, de los precios, de la producción de intercambio, del poder, de la injusticia, de la alienación, de la mercancía, de la antropología, de la música, del tiempo, de la medicina, de la física, de la propiedad, del judaísmo y de la historia. Hoy en día, siempre consciente de sus ambigüedades, sin compartir casi nunca de las conclusiones de sus epígonos, no existe un tema en el cual me haya internado sin preguntarme qué fue lo que él pensó, sin encontrar un inmenso interés en leerlo. Entre paréntesis, pues al menos nos presenta tiene como el lado bueno, ¿no? De que es siendo no marxista y pues también creador de algunos bulos, pues por lo menos presenta como una perspectiva diferente, ¿no? Que a lo mejor las personas que somos de esa tradición podríamos no ver algunos detalles, ¿no? Que esta persona puede estar más atenta a ver al no ser parte de la tradición. Una mirada externa. Volviendo al texto, dice, se escribieron decenas de miles de estudios, decenas de biografías sobre este espíritu prodigioso, siempre agiográficas, u hostiles, pero casi nunca conservan cierta distancia. No hay ni una sola línea de él que no haya suscitado centenares de páginas de comentarios rabiosos o deslumbrados. Algunos lo convirtieron en un aventurero político, una revista financiero, un tirano doméstico, un parásito social. Otros vieron en él un profeta, un extraterrestre, el primero de los grandes economistas, el padre de las ciencias sociales, de la nueva historia, de la antropología y hasta del psicoanálisis. Otros, por último, llegaron a ver en él al último filósofo cristiano. Hoy, cuando el comunismo parece haberse borrado para siempre de la faz de la tierra, qué pendejada, su pensamiento ha dejado de ser un desafío de poder, otra pendejada, por fin resulta posible hablar de él con serenidad, de manera seria y por lo tanto valiosa. Como si lo que no es serio no fuera valioso. Les digo que este francés es estúpido, pero bueno, esperamos que su biografía Marx esté bien. Confiamos que el contenido vale la pena por la persona, ¿no? De la que habla. Y el último párrafo de la introducción dice, en consecuencia, ha llegado el momento de contar sin falsos pretextos. En forma moderna, su increíble destino y su extraordinaria trayectoria intelectual y política, de comprender cómo pudo redactar cuando tenía menos de 30 años el texto político más leído de toda la historia de la humanidad, de revelar sus relaciones singulares con el dinero, el trabajo y las mujeres, de descubrir también el excepcional panfletario que era, de reinterpretar al mismo tiempo ese siglo XIX del que somos herederos directos, hecho de violencias y de luchas, de desamparos y de matanzas, de dictaduras y de opresión, de miseria y de epidemias, tan ajeno a los resplendores del romanticismo, a los aromas de la novela burguesa, a los dorados de la ópera y a los arcanos de la Belle Époque. Ya, pues se acaba su introducción, ¿no? Que, pues bueno, por lo menos, como les digo, ¿no? Nos da pues una idea de dónde está escribiendo nuestro compañero que publicó este libro en el 2005. Y pues, como ya me he quejado varias veces, ¿no? No comparto sus perspectivas, me parecen estúpidas, ridículas, muchas de ellas. Pero bueno, si alguna de las personas aquí es comparte, que está escuchando esto, pues puede defender los comentarios, ¿no? Y ahí pues nos agarramos ahí la plática. Pero bueno, eh, no sé, no estaba seguro si cortar aquí esta grabación. Yo creo que sí. Vamos a hacer dos videos. Sí, para que el otro va a ser un poco más largo, ¿no? El primer capítulo, que este es un texto muy corto, y pues ahí voy a tratar de interrumpir menos.
Pero bueno, ese es el compadre en su introducción a Karl Marx, el espíritu del mundo, de Jacques Attali. Y pues vamos al siguiente capítulo